Cuando Dios te hizo nacer, no sé si te dieron una nalgada para que tú pudieras respirar. Tú tenías otro ambiente, otra atmósfera en la cual te movías como pez en el agua. La oración es la atmósfera espiritual que Dios creó para que puedas respirar. Dice la palabra, orar sin cesar. Es un versículo muy corto, así como Dios lloró, y orar en todo tiempo. Qué tan importante es que el apóstol expresó estas palabras, y qué tan importante fue para nuestro Señor Jesús que cuando se hizo hombre, Él estuvo atento a ello. Cristiano, hijo de Dios, ora en todo tiempo, ora continuamente, porque Dios es el centro de tu vida. Tú no eres el centro. Nos han vendido la idea, ¿verdad?, de que nosotros somos. Y por eso estamos confiados. O las ideas del mundo se han metido a nuestra mente y a veces decimos, ¿por qué tengo que orar? ¿Cuál es la razón de que yo ore? Estamos cayendo en una rutina que no es agradable a Dios. Respira la atmósfera divina. La oración es esa atmósfera que Dios preparó. Es un regalo que a través de su gracia Él nos dio. Cuando Adán y Eva fueron separados del Edén, ya no tenían esa relación tan íntima con Dios. Pero Dios, a través de hablarle al hombre, empezó, dice la palabra, empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos abriendo nuestros labios e invocando su nombre? No permitas que las tareas diarias te quiten esta comunión o tu relación con Dios. No dejes que los deseos pecaminosos paren tu respiración. Respira las verdades de Dios para que tu cuerpo esté trabajando de forma completa y natural. Desecha, aléjate. Son peligros y son deseos pecaminosos y humanistas que te pueden impedir respirar. No te distraigas. En tu comodidad económica tal vez, en tu éxito, en tus viajes, en tus afanes o en tus predicaciones u otras cosas. ¿Qué te está distrayendo hoy en día? ¿Qué te distrae para que tú no puedas orar? Dice ahí la lámina, ¿verdad? Creyente, busca en oración el reino de Dios. Dios debe ser tu razón de respirar. La atmósfera divina y las añadiduras, Dios las dará a su tiempo y de acuerdo a su voluntad, porque Dios sabe qué cosas necesitas. Hay una palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. A veces en las añadiduras nos enfocamos y perdemos de vista el centro que es Dios. Vamos a ver la relación paternal
con Dios. Esta oración Jesús la enseñó a sus discípulos. Todos la conocemos como la oración del Padre Nuestro. Pero ¿qué fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Le dijeron: enséñanos a orar. ¿Qué vieron en su maestro? Que ellos hicieron esa petición porque se sentían incapaces. No tenían un diseño, no tenían un modelo, o como nuestro pastor dijo, ¿verdad? No tenían un mapa para seguir. Tal vez pudiera decirse, ¿verdad? Como dijo este hombre del cual vimos que el orar es como el respirar. John MacArthur dijo: debería de ser la oración de los discípulos, la oración del creyente, la oración del cristiano debería de ser el modelo. No como una vana repetición, sino con esa certeza de que Dios va a obrar. Hermano, yo cuando estaba preparando el tema, dije: Señor, esta palabra de Padre no ha sido muy continua como tú la enseñas en el Padre Nuestro. Sí la menciono, pero en muchas de mis oraciones no la he mencionado. Hoy vamos a ver, hermano, cómo este Padre hizo algo importante para ti, para mí. La oración es el aire espiritual que Jesús respiró cada día cuando estuvo en la tierra. Jesús sabía que su estancia en la tierra era corta. Tenía un propósito que cumplir para su Padre como hijo. Él vino, hermano, a eso. Él vino a mostrar lo que un creyente en Cristo debe de hacer. Tener esa comunión, esa relación con el Padre. Él sabía, hermano, que su vida era corta. El hermano murió a los 33 años. Algunos dirían, murió muy joven. Pero era el plan de Dios. Había en él la disposición de hacerlo, había la humildad y había confiado en Dios. Así, hermanos, los niños pequeños confían en su Padre. Fueron oraciones continuas que él hizo en la madrugada o en la noche, cuando estuvo en la tierra. Iba a ser tentado, hermano, en todo tiempo, como tú y yo. Estas tentaciones iban a venir, hermano, tú te recuerdas, ¿verdad? Por Satanás o por los hombres. Allí, cuando él fue llevado al desierto antes de empezar su ministerio,
Satanás lo tentó esos 40 días. La Biblia solo registra las últimas 3 tentaciones que tuvo Jesús. ¿Y cómo fue que le respondió a esas tentaciones? ¿Con sabiduría terrenal o con sabiduría humana? Perdón, o con sabiduría divina. Él le respondió con esa sabiduría que había obtenido desde su niñez, leyendo la palabra de Dios, hermano, meditando en ella. Él fue tentado en todo tiempo. ¿Cuántas de las tentaciones que nosotros hemos recibido, hermano, han sido victorias o han sido derrotas? Los discípulos de Jesucristo aprendieron, hermano, a respirar porque el Maestro les enseñó a respirar. Cuando tú o yo practicamos las oraciones, las batallas van a ser vencidas. Tus tentaciones diarias vas a tener a bien tener victorias, pero practiquemos la oración. ¿Cómo vemos estos resultados, hermano, con los discípulos? ¿Cómo se ve ese resultado tan poderoso que los discípulos proclamaron? Fue en el Pentecostés, cuando 120 hombres estaban en un aposento alto y estaban orando. Durante 40 días estuvieron orando. Y vemos el resultado, hermano, que después de esa oración, algo de Dios fue derramado en ellos. Y fue el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo pudieron tener ese poder para pregonar el mensaje del Evangelio. Ese Evangelio que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo obras, murió y resucitó para que tú y yo tuviéramos vida. Cuando estos hombres estuvieron en ese aposento alto, un hombre de ellos se levantó porque hubo una murmuración que decía que estos hombres, estaban borrachos. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho palabras que nos ofenden o que agreden la obra de Dios? Pero este hombre que se llama Pedro se levantó y habló de Dios. Su mensaje era lo que él había aprendido de su maestro y durante ese tiempo que estuvo en oración. Y entonces Dios le recordó la palabra y él dijo: esto que ustedes ven ya estaba escrito, que Dios había de derramar el Espíritu Santo y no estamos borrachos. No estamos borrachos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener este mensaje poderoso?
o quisiéramos tenerlo. Yo sí lo quisiera tener, hermano. Que ese respaldo de Dios tocara corazones. Que ese respaldo de Dios hoy nos hiciera entender la importancia de respirar el ambiente espiritual a través de la oración. ¿Qué beneficios nos trae el Padre Nuestro? ¿Qué beneficios puede traernos el Padre Nuestro? Cuando nosotros mencionamos Padre Nuestro, hermano, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Y hay una relación, así como la hubo del Hijo de Dios con respecto al Padre, hermano. Tuve en Juan todos estos, toda esta relación entre Padre y Hijo, esa unión tan estrecha, hermano, que cuando al Hijo le preguntaron, muéstranos el Padre para creer en Él, Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesucristo es la misma, la imagen visible de ese Dios invisible, hermano. Si ves esta relación, entonces también nosotros como hijos tenemos que relacionarnos con el Padre para que tengamos una devoción hacia Él como familia y como iglesia. La oración al Padre puede enfatizar el balance entre la gloria de Dios Padre y nuestra necesidad como hijos. Tú como hijo sientes esa necesidad. Hermano, nosotros si nos comparamos, quiero que veas esta comparación para que tú tengas a bien ver la necesidad de este Dios para tu vida. Cuando tú eras pequeño, necesitabas de tu padre. Estabas indefenso. Te daba tu leche, te cambiaba, te bañaba, te enseñó a cómo tomar tal vez tu mamila, te enseñó a caminar, te enseñó palabras. Así es, nuestro Padre está al pendiente de aquellos que buscamos o queremos buscar su rostro. Depende de Él. Céntrate en Él. Enfoca. No te distraigas. Muchas veces en nuestras oraciones debemos de enfatizar la naturaleza de Dios, porque dice Padre nuestro, o sea, ¿es tu Padre? Que estás en los cielos. No es algo terrenal, hermano, no es algo que podamos tocar. ¿Cuántos de nuestros pensamientos hacia Dios están fuera de? Hay muchas oraciones, hermano, que son vanas, son huecas. ¿Por qué? Porque a veces parecieran oraciones que se oyen bien, pero no traen un fundamento bíblico. No ves a Dios como santo, no ves a Dios como un Dios fiel, no ves a Dios como un Dios amoroso, no ves a Dios como
un Dios salvador, sino muchas veces lo vemos como un Dios que nos tiene que dar porque nosotros merecemos que nos dé. ¿Has visto la obra de Dios? ¿Cuántas obras ha hecho Dios en tu vida? ¿De dónde te ha rescatado? ¿De dónde te ha sacado? Sé humilde y centra tus pensamientos en Dios. Glorifícalo en tus oraciones. Exáltalo y confía en Él. Como hacen los niños pequeños. Siéntete ese niño pequeño cuando tú te acerques a Él. Siéntete ese niño que está necesitado de Dios. Vamos a ver la perspectiva judía de Dios. Quisiera que fuéramos a Isaías 64:5. Del 5 al 8. Dice: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí, te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo, ¿y seremos salvos? Todos nosotros, como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. No hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí Isaías está declarando la intimidad maravillosa entre Dios y sus hijos. Isaías recordó la realidad consoladora de que Dios era su Padre y que los iba a cuidar. Los judíos del Antiguo Testamento percibieron 5 elementos básicos que abarcan la paternidad de Dios. Ahí los vamos a ver. Dice, me gustaría que abriéramos la palabra de Dios. Dice, como Padre de la nación. Eso está en Primera de Crónicas 29:10. Si vamos a Crónicas. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Dios tiene una nación, y esa nación es la que Él ha rescatado por su gracia. También vamos a ver cómo se ve la paternidad. Dice, como un padre que está cerca. Vamos al Salmo 68:5.
Dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Es como Dios está cerca de los indefensos, de los pobres. También lo mostró como se mostró en el Antiguo Testamento como un padre compasivo. Vamos al Salmo 103:13. Como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aquí, si un padre de la tierra tiene a bien cuidar a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial puede hacerlo? Como un padre guiador, vamos a Jeremías 31:9. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. ¿Cómo nos ha guiado Dios en nuestra vida como creyentes? Si Él no nos hubiera guiado, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estarías? Como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados, inmersos. No sé, hermano, tal vez contigo, si a ti te sacó de las drogas, del alcohol, de la depresión, del robo, de la mentira, del odio, de la ira. A veces no los mencionamos porque son internos, ¿verdad? Pero también están ahí en nuestra alma. Como un padre que requiere obediencia, vamos a Deuteronomio 32:6. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es tu padre no es él tu padre que te compró? Cuán obedientes hemos sido, hermano. Cuánta insensatez necesitamos entregar a Dios o cuánta ignorancia debemos entregar a Dios cada día. Él te compró, hermano, con un precio que tú y yo no podíamos pagar. Ni el hombre más rico del mundo, hermano, puede pagar el precio que Dios demandaba. Solo el Hijo pudo pagarlo. Solo el Hijo, a través de su sacrificio en la cruz, fue el que pagó el precio. ¿Cuánto era tu deuda? ¿Cuánto consideras que era tu deuda? ¿Era poca o era mucha? Para mí, Dios, es mucho. Era mucha mi deuda. Dios requiere obediencia. Y ese es el concepto que Dios había formado en esta nación.
Pero déjame decirte que a través del tiempo y por la influencia que ellos vivían como pueblo, ellos fueron conquistados, hermano, y hubo 400 años en los cuales ellos estaban buscando de Dios. Fue una oscuridad difícil. Déjame decirte que durante este tiempo sí había fieles a Dios, sí había hombres que buscaban la verdadera adoración y el centro era Dios, pero muchos de los judíos se extraviaron por las influencias de estos pueblos paganos, por la influencia de sus costumbres, por la influencia de sus dioses, por la influencia de su cultura. Y cuando Jesús vino a la tierra, hermano, y Él habló de Dios como Padre. Él lo hizo en el Sermón del Monte. Y es ahora la perspectiva que Jesús va a establecer, hermano, la perspectiva bíblica y la perspectiva que va a centrar a su pueblo en Dios. Y hermano, era tal lo que Él quería expresar a su pueblo que cuando Él lo expresaba, muchos de los oyentes decían que Él era un blasfemo porque se dirigía a Dios como Padre. Cuando vemos en Isaías que lo está mencionando, entonces, hermano, es algo que nosotros ahora en Cristo lo podemos hacer. Podemos expresarlo, hermano. Tenemos esa libertad. Y a veces no lo usamos. Pareciéramos que al decir esta palabra estamos ofendiendo a Dios. Cuando como tú como hijo tienes esas palabras, Dios te ha dado ese privilegio, ese derecho, ese regalo. Dice, cuando Jesús volvió a presentar al pueblo judío a Dios como Padre amoroso y caritativo para con ellos, para aquellos que lo conocen y aman y obedecen. Dios lo hizo en el Sermón del Monte. Estos hombres fieles que amaban y obedecían a Dios, les enseñó cómo dirigirse a Dios. Vamos a Mateo 7, del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? ¿O si le pide un pescado, si pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden, a los que le piden? Si ves aquí dos tipos de padre,
Un padre que, a pesar de sus carencias, le da a su hijo un pan y también le da el pescado. Y cómo Dios, hermano, a través de Él nos dice que nos puede darme dádivas mejores. ¿Cuántos de nosotros a veces como cristianos, aunque no lo decimos, pudiéramos expresarlo, verdad? Como dice el católico, ayúdate que Dios te ayudará. Muchos dicen que es bíblico, pero no está en el escrito, hermano. A veces nuestros pensamientos han sido influenciados por este mundo que es idólatra, que ha desechado a Dios, que no ama a Dios, que a veces lo odia, pero cuando hay una catástrofe, dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué pasó esto? Reclamándole a Dios. Jesús a través de esto estaba diciendo que hay un Padre en el cielo y que ellos, los que escuchaban el mensaje, deberían de confiar en Él. Nosotros debemos de confiar en Él, hermano, porque es nuestro Padre. Hermano, solamente con la palabra Padre habría que expresar alabanza, gratitud, amor, adoración. Como creyentes debemos acercarnos a Dios en oración como nuestro Padre Celestial. El acercarnos a Él, ¿qué va a suceder en nuestra vida? ¿Qué puede suceder en nuestra vida? Va a disipar temores, va a infundir esperanza, elimina la soledad, vence el egoísmo, provee recursos, pero exige obediencia. Eso es lo que Dios va a esperar de nosotros. Vamos a ver cómo estos temores pueden disiparse. Vamos a primera de Juan 5, 19 y 20. Dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Ves cómo hay un ente espiritual, el príncipe del mundo? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El cristiano brinda a la sociedad la certeza de que Dios es un Padre amoroso y cariñoso. Ahí el Padre debe ser en mayúscula. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros como hijos de Dios nos ha dado el Padre, esa disipación de esos temores. No sé si tú has visto en algunos entierros, hermano, aquellas personas que no tienen una certeza de dónde van a ir. ¿Por qué? Porque no han conocido al Padre. No han conocido ese mensaje
que a ti y a mí se nos fue enseñado, se nos habló de ese mensaje. Y ahora, hermano, tú y yo tenemos esa certeza. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en ti. Dice la palabra que estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Él nos dio la vida, hermano. Él te dio la vida, creyente. Y si tú no crees en esto, hoy es el momento de que creas en este Dios que te da la vida y que te da esperanza y que quita tus temores. Vence al que quiere matarte, robar y destruirte. Es el maligno el que quiere hacer ese trabajo, pero Dios te da esa certeza. Hermano, los dioses paganos, tú has visto cómo infundían miedo, temores. Muchos de ellos eran vengativos y sus seguidores tomaban ciertas medidas para calmarlos o tranquilizarlos, porque estaban enojados o porque no llovía. Querían aplacar su ira. Déjame decirte que esta ira que ellos manifestaban en contra de sus seguidores, hermano, Dios no es así. Dios sabe sobre quién la descargó, sobre su Hijo. Sobre su Hijo descargó toda su ira para que tú y yo tuviéramos esa confianza, esa certeza de que tienes a un Padre amoroso y cariñoso. ¿Te sientes amado por Él? El saber que que tú tienes al Dios verdadero, debe disipar todos tus temores. Vamos al siguiente. Infunde esperanza. Si un padre terrenal no escatima esfuerzos para ayudar y proteger a sus hijos, ¿cuánto más nos amará, protegerá y ayudará nuestro Padre Celestial? Vamos a Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y vamos a Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? En medio de este mundo hostil, hermano, que poco a poco se deshace y que cae a pedazos, Dios es tu Padre Celestial y Él se encargará de tu futuro. Solo Él, hermano, se encargará de tu futuro. Él no va a escatimar los esfuerzos para ayudarte y Él va a proteger a sus hijos. Él protege a sus hijos. Alguno pudiera pensar, ¿y qué de aquellos que han muerto? ¿Qué dijo Pablo? Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya estamos en la presencia de Dios. Y a Dios te dijo, entra, hijo mío, en mi reposo.
Tú eres esa oveja extraviada que yo rescaté, que yo tomé entre mis brazos, que yo cargué y que la llevé a mi redil. Ese es el Padre. Tú eres de esas 99, eres aquella rebelde, sin causa. O tal vez tú no, yo sí. Dios elimina la soledad. Todo lo que el creyente necesita para eliminar la soledad es la presencia de Dios. Porque lo llena todo, hermano. Lo cubre todo. ¿Cuántas tristezas hemos tenido? ¿Te has sentido solo? Dios elimina esta soledad. Vamos a Hebreos 13:5. Dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Pudiéramos memorizar esto, hermano, en medio de esos tiempos de depresión, de esos tiempos de soledad. Pudiéramos recordar esto para que tú y yo nos sintiéramos abrazados, amados, en esa familia. Hermano, Jesús había conocido esas legiones celestiales y eran, si tú ves, cuando Él estuvo en el desierto, hermano, estaba solo. Pero ¿qué pasó cuando Él terminó su ayuno? Dice que ángeles venían a darles de comer, hermano. Y cuando Pilato, Herodes, no sé si fue Pilato, le dijo: que él tenía la autoridad para liberarlo, Jesús le dijo: ¿no sabes que mi Padre pudiera venir con legiones y cuidarme? Pero todavía no es el plan. Hermano, este plan, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando Dios venga en su segunda venida. Va a venir Él al frente, hermano, con su ejército celestial, y va a pelear lo que es suyo. Él creó, hermano. Y dime si Él no va a ser victorioso. Él va a ser victorioso, hermano. No hay nadie que haya vencido a Dios. Dios siempre ha peleado y ha vencido todas las batallas. Te voy a decir, cuando el pueblo de Dios era un pueblo pequeño, hermano, Dios les dio muchas victorias a un pueblo que estaba amurallado, a un pueblo fuerte. Él derribó sus murallas. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Solo dar vueltas. Solo ellos dieron vueltas, hermano, y tocaron las trompetas y los muros fueron derribados. Así, cuando la voz de Dios suene, hermano, los muros son derribados. Cuando la voz de Dios suena en nosotros, hermano, nuestros pecados son deshechos, son sacados, hermano.
Hermanos, si aún fuéramos nosotros rechazados, Dios vendrá, hermano. Vence el egoísmo. Ni un solo pronombre en singular usa Jesús en el Padre Nuestro. Si ahí no dice Padre mío, dice Padre Nuestro. Está involucrado Jesús y estamos involucrados nosotros. Dios usa el plural, hermano. Quita ese egoísmo, porque somos hijos al igual que el resto de la casa del Padre. Hay muchos hijos, hermano. No hay hijos privilegiados o hijos exclusivos que a veces quisieran decir, no, pues yo en mi casa busco a Dios, no necesito la iglesia. Y entonces, porque Dios formó un cuerpo que se llama iglesia. ¿Sabes qué? Ese pensamiento es un pensamiento descuartizador. Porque el dedo dice, yo soy el único que puede y que soy importante. O la mano o el pie. No, hermano, Dios hizo un cuerpo. Vamos a Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por quién tenemos que orar, hermano? Por todos los santos. No dice por todo el santo, por todos los santos. ¿Y quién es santo? El que ha sido comprado por la sangre de Cristo. El que es hijo, el que reconoce a Dios como su Padre. Nuestras oraciones deben involucrar, hermano, a todos los fieles. Aquellos que están en China, que están en Argelia, que están en África, que están en Europa, que están en Centroamérica, que están en Asia. Todos, hermanos, por todos ellos debemos de orar. Son hombres fieles, son hombres santos. Debemos orar pidiéndole a Dios lo que es mejor para todos, no solo para el que ora. A veces nos enfocamos solo en nosotros, hermano. Nuestras oraciones deben de ser enfocadas para todos, hermano. Que Dios provea los medios económicos, que Dios provea el alimento, que Dios provea el agua, que Dios provea la casa para todos, que Dios provea una relación íntima con Dios. Dios provee todos los recursos. Dios es el dueño de todo, hermano. Dios creó todo. ¿No dice la palabra que Él da de comer a las aves? Y ve un ave, hermano. Le da de comer a los animales y no trabajan. No estoy diciendo que no trabajes. Debes de trabajar, porque dice la palabra, el que trabaje, que coma. Si tú no trabajas, hermano, no tienes derecho a comer. Dios trabaja todos los días, hermano, para que tú tengas un sustento. No confundamos, ¿verdad?, con los pare de sufrir. Que a veces decir no, reclámale a Dios, exígele a Dios que te dé
éxito. Que te dé lujos. No, hermano. A Dios se le ruega con un corazón humilde. Dios provee recursos. Dios es nuestro Padre en los cielos. Todos los recursos del cielo están a nuestra disposición cuando confiamos en Dios como nuestro abastecedor celestial. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esta frase dijo Arthur W. Pink: si oramos a Dios que está en el cielo, entonces la fe debe llevar volando nuestras peticiones. La fe es la que lleva, hermano, esta voz terrenal tuya y mía a ese cielo donde está la morada de Dios. Todavía no cambien, por favor. Tu corazón, tus deseos, tu alma deben de estar enfocados en Dios. Dios está en el cielo. Tus suspiros y tus gemidos pueden ser oídos por Dios. Pueden ser oídos por Dios. ¿Qué debemos de buscar nosotros como cristianos? Paz, comunión, conocimiento, victoria, valentía. Dios tiene una provisión abundante en los cielos. Solo necesitamos pedírselo a nuestro Padre Celestial. Dios va a proveer, hermano, pero de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Porque tú y yo, en muchos aspectos, tenemos egoísmo. Somos codiciosos. Pero Dios va a proveer de acuerdo a su voluntad. Pasamos, dice, Dios exige obediencia. Si Jesús, como el verdadero Hijo de Dios, descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre, vamos a Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Cuánto más nosotros como hijos adoptivos debemos hacer solo su voluntad? Hermano, no éramos hijos. Él nos adoptó para ser hijos. Él te adoptó. La obediencia a Dios es una marca suprema de nuestra relación con Dios. Hermano, ¿por qué a Jesús se le dio todo y es su nombre sobre todo nombre? ¿Por qué le obedeció al Padre en todo? Vamos a Lucas 15 y 11. Con esto terminamos, hermano. Bueno, dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su
y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Aquí es su herencia viviendo perdidamente. Es que aquí está mal escrito. Entonces, hermano, este es el hijo, hermano. Y tiene otro hijo que está en la casa, pero él se siente digno, se siente justo. Aquí hay dos clases de hijo, pero déjame decirte que este padre, que muchas veces ahí dicen, ¿cómo dicen? Bueno, ahí debería de ser, ahorita no tengo el texto aquí, pero es un padre amoroso, es un padre lleno de misericordia, hermano. ¿Por qué? Porque él estuvo siempre al pendiente de su hijo, y cuando este hijo vuelve a su casa, él lo recibe. Hay hijos obedientes, hermano, y hay hijos desobedientes. Pero Dios ama a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido obedientes a nuestro Padre Celestial? ¿Y cuántas veces hemos sido desobedientes a nuestro Padre Celestial? Dios ama y cuida a sus hijos, aunque aún estos sean desobedientes. Aquí lo vemos en la parábola. Léela, hermano, y verás cómo ahí el amor y la misericordia de Dios sobre ese hijo desobediente. Cuando este hijo le dijo: ni me llames hijo, porque te he deshonrado, he andado en lugares que no son gratos para ti, porque tú me educaste, tú me formaste de una forma. ¿Ves, hermano? ¿Cómo tenemos que llegar nosotros con esa humildad? No exigir. ¿O tú te crees ese hijo justo que mantiene una conducta moral y se cree recto? No, hermano, tenemos mucho de qué arrepentirnos como hijos. Cuando tú empiezas tus oraciones diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, tu Dios te ama. Y tú como hijo deberías descubrir que Dios está deseoso de prestar atención y brindar su poder y bendición eterna a tus peticiones como hijo. Si es lo mejor para ti, Él te lo dará. Y Él revelará su propósito y su gloria para ti. Él revelará su propósito y su gloria para ti. Oremos, hermano.